Buenos días, estimados estudiantes, paz y bien con todos ustedes. Bueno, en la presente semana vamos a desarrollar un tema por demás importante para el desarrollo del curso de matemática. Vamos a empezar estudiando las razones trigonométricas de ángulos agudos. Es un tema fundamental en la rama de la matemática que se conoce como la trigonometría y que va a determinar en lo sucesivo que ustedes tengan presente los conocimientos que vamos a exponer el día de hoy, que en realidad son muy sencillos y fáciles de aprender, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulo, vamos con la clase directamente. Fíjense, acá tenemos el título, Razones trigonométricas de ángulos agudos. Pero, ¿qué cosa es una razón? Acuérdate, una razón es la comparación entre dos cantidades. Esa comparación puede ser a través de una resta, ¿no? Puede ser, a ver, si yo comparo 40 con 30, los quiero comparar, a través de una resta diría que, bueno, en este caso la razón entre ellos dos es 10. Hay una diferencia de 10 unidades. Pero si yo quisiera comparar estas cantidades en forma de cociente, entonces tendría que poner 40 sobre 30. Aquí cancelaría los ceros y me quedaría con 4 tercios, con lo cual te estaría mostrando de que la relación entre 40 y 30 sería de 4 a 3. Interesante. Nosotros vamos a usar esa noción de razón para poder definir a aquellas que se llaman trigonométricas a través de un cociente. Esto se va a dar para ángulos agudos. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Muy bien, es un ángulo cuya medida está entre 0 y 90 grados. ¿Así es? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos ángulos agudos y en especial a las razones trigonométricas? En esta figura. ¿Cómo se llama esta figura? A ver. Muy bien, se llama triángulo rectángulo porque aquí está el ángulo recto. Entonces, si tú observas con detenimiento, si esto es un triángulo rectángulo y este es el ángulo recto, entonces estos dos, o sea, alfa y beta, son los ángulos agudos. Entonces tú pones así, alfa y beta son ángulos agudos. Los que son, o los que tienen una medida que está entre 0 y 90 grados. Acuérdate de eso. Ya, listo. Ahora, además, aquí puedes ver dentro del triángulo rectángulo 3 elementos fundamentales. Mira, por ejemplo, el lado BC que tú ves aquí, le he puesto como medida A. Vamos a suponer que mide A. El lado AB, que está aquí, vamos a suponer que mide C. El lado A y el lado C que forman al ángulo recto, a ellos dos se les conoce como catetos. Entonces pongo A y C son catetos. Catetos. Así. Y lo que tienes que ver aquí es lo siguiente, que el ángulo 90 está por acá, y el lado que se opone al ángulo de 90 grados, ¿cómo se le conoce? Muy bien, como hipotenusa. Entonces B, para nosotros, representa la hipotenusa. Facilito, ¿cierto? Y aquí, en la última línea, te voy a poner el teorema que relaciona a estos tres elementos, a esos tres lados. ¿Cómo se llama? Muy bien, el teorema de Pitágoras. Así es, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se enuncia el teorema de Pitágoras? Lo puedes enunciar así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes eran los catetos? Muy bien, A y C. La suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está el teorema de Pitágoras. Va a ser muy importante que ustedes sepan el teorema de Pitágoras, o sea, lo sepan aplicar, porque en algún momento vamos a tener la necesidad de encontrar a uno de los tres, ¿correcto? Nos van a poner como desafío encontrar a uno de ellos y teniendo a los otros dos, ingresamos los valores en el teorema de Pitágoras y de esa manera obtendremos el lado que nos estén pidiendo. ¿Ok? Bien. Ahora,
quiero que ustedes vayan adecuándose a la escritura y a la pronunciación de las razones trigonométricas. Vamos a ir por aquí. Miren, en este cuadro observamos que las razones trigonométricas son 6. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 6. La abreviatura de estas razones trigonométricas son para seno, a ver, vamos a ver aquí, para el seno, ahora sí, para el seno, la abreviatura, acá está, para el seno, fíjense bien, aquí, para el seno, la abreviatura, en este caso, es sen. Ahí está. Para el seno, la abreviatura es sen. Para el coseno, aquí lo estamos viendo, para el coseno, su abreviatura es cos. Ahí está, cos. Para la tangente, la abreviatura es tan. Pero más se usa la TG. TG. Ajá. Puede ser tan o puede ser TG. Cualquiera de las dos abreviaturas se usan para la tangente. En la cotangente también existe otra forma, aparte de cot. También se utiliza el CTG. Ahí está. El CTG. Sí, creo que mejor usamos esto, ¿no? Para la tangente, a ver, lo voy a escribir por acá. Vamos a escribir TG. Esa es una forma de la abreviatura para la tangente. Y para la cotangente es CTG. Ajá, esa forma, sí. Mejor así porque en la otra creo que tengo problemas de pulso. Ya, bueno. Y por último, para lo que vendría a ser, en este caso, las últimas, ¿no? Secante y cosecante, sí. Para secante es sec y para cosecante es CSC. Para ellas sería prácticamente las más usadas esas dos abreviaturas, ¿correcto? Bien, y luego, bueno, luego de ver las abreviaturas de las razones trigonométricas, ahora vamos a pasar a las definiciones. Las definiciones de las razones trigonométricas. A ver, fíjense acá, en este aspecto. Con respecto al ángulo alfa, o sea, el ángulo que está aquí arriba, voy a borrar esta parte. Con respecto a este ángulo alfa, yo voy a tener, obviamente, catetos e hipotenusa. Pero ¿sabes qué? A cada cateto le vamos a agregar como que un apellido, ¿sí? Los dos se llaman catetos, pero para poder diferenciarlos con respecto de alfa, vamos a darle un segundo nombre o un apellido, como es lo que te acabo de decir. Por ejemplo, al frente de alfa, frente a él, tenemos el cateto A. Con respecto de alfa, A sería el que está frente a frente, ¿sí? Face to face, cara a cara. O sea, en otras palabras, con respecto al ángulo alfa, A sería cateto, pero opuesto, porque está frente a él. A es cateto opuesto, frente a frente, mira. Vamos a ponerle esta abreviatura, CO. Ya. Ahora, C, el cateto C, con respecto de alfa, no está al frente de él. C está al costado. Ahí nomás, aquícito. Entonces, a C ya sabemos desde la época de Moisés que es un cateto. Pero, como está al costado de alfa, se llamará cateto adyacente. Adyacente. Vamos a ponerle una pequeña abreviatura CA. Adyacente porque está al costado de él. Y, bueno, el que nunca cambia, como tu profe, será la hipotenusa porque queda siempre al frente de 90 grados. Entonces vamos a ponerle así. B toda la vida será hipotenusa. Y vamos a ponerle una abreviatura, vamos a ponerle HIP. ¿Ya?
¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque con estas consideraciones para un ángulo agudo, yo voy a poder definir a las razones trigonométricas. Sí, a ellas, a seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A ellas 6. ¿Y cómo las vamos a definir? Bueno, profe, se van a definir de esta forma. A ver, fíjense aquí. Tenemos a las 6 razones trigonométricas en el listado que hemos mencionado. Fíjate aquí, el seno, el seno, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está alfa, mira. Acá está alfa. ¿Te acuerdas quién era el cateto opuesto? Muy bien. Acá estaba el cateto opuesto, el que estaba al frente de él. A. Sería entonces A, muy bien, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa estaba aquí, al frente de 90 grados. O sea, B es hipotenusa. Muy bien. Acá le quise dar un check. Y ahora sí. Muy bien. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En otras palabras, mirando el triángulo, A sobre B. ¿Correcto? El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Miramos otra vez el triángulo ABC. El cateto adyacente para alfa es C. Muy bien. Es este que está acá, es C. Cateto adyacente. Good. Muy bien. Y la hipotenusa sigue siendo B. Entonces ahí está B. C sobre B. Y así podemos ir repasando todas las razones trigonométricas hasta que te las puedas aprender. Sí, pero profesor, acuérdese, estamos en cuarentena, de repente no me funciona bien el cerebro, algo me va a asustar aquí. Bueno, tengo acá la solución. Una forma de aprender las razones trigonométricas es utilizando el poder oculto que ustedes tienen. ¿Cuál es ese poder oculto? Sí, el poder de hablar tonterías. Correcto. Ese poder que lo tienen ustedes así a cada rato lo vamos a utilizar, fíjate, para trigonometría. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, vas a tener que repetir después de mí. Repeat after me. Mira. A ver, mientras voy colocando las 6 razones trigonométricas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, Firulais. Este Firulais es terrible. Bueno, ya. Vamos a repetir después de mí. A ver. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Muy bien. Así es, así. Y ahora al revés. Hip, hip, caco, caco. Otra vez. Hip, hip, caco, caco. Ahora todo junto. De ida y de vuelta. Escúchame. Coca, coca, hip, hip. Hip, hip, caco, caco. Coca, coca, hip, hip. Hip, hip, caco, caco. Mira, observa. Súper fácil. Coca, coca, hip, hip. Y ahora al revés. Hip, hip, caco, caco. Muy bien. Así nomás. Mira, creo que hoy día Firulais va a dormir afuera. A ver, mira. Co-hip, cateto opuesto sobre hip, que es hipotenusa. Esa razón trigonométrica la vamos a llamar seno. Así, facilito. La segunda razón trigonométrica, que es K-hip, cateto adyacente sobre hipotenusa, la vamos a llamar coseno. Así es. La tercera, mira, tu medicina, Coca. Así es, Coca-Cola. Las siguientes, en realidad, si tú te das cuenta, son la inversa de la que tienes al costado. Por ejemplo, acá, si tangente es coca, cotangente es caco. Por acá tengo la penúltima que se llama secante y la ultimita que se llama cosecante. O sea, lo que viste en el cuadro anterior, si lo vas a aprender, lo vas a querer memorizar uno por uno, está bien, puede ser. Pero si lo quieres aprender de manera rápida, esta sería una buena opción. También existe otro método que se llama SOHCAHTOA,
por favor, utilízalo. Cualquier medio que tú, que te haga aprender rápidamente las razones trigonométricas, utilízalo. ¿Se dieron cuenta que se cayó Firulais cuando terminé la explicación? Lindo, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, entonces esta es la primera parte, ¿ah? Nos vemos.